Buenas noches con todos y con todas. Mi nombre es Piero Llave y en nombre de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, les doy la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes a la ceremonia de clausura de los cursos de capacitación 2024. Esta noche nos acompaña el director de Educación Continua de la PUC, Flavio Aucejo. También los docentes de los cursos de capacitación del presente año. Además, contamos con la presencia de los ponentes invitados al conversatorio. A continuación, escucharemos las palabras del director de Educación Continua, el profesor Flavio Aucejo. Muy buenas noches con todos y con todas. Bienvenidos a esta sencilla pero emotiva ceremonia de clausura de los cursos de capacitación y también de aquellos profesionales que han terminado los itinerarios formativos, que es una modalidad que hemos probado este año y lo vamos a lanzar con más intensidad el próximo. También agradecerle a los docentes que están aquí presentes y a nuestros distinguidos panelistas, que siempre es un gusto tenerlos en estas ceremonias. Para nosotros una actividad de esta naturaleza reviste aspectos que son singulares y que quiero destacar. Punto número 1, como ustedes bien saben, nuestros cursos son virtuales. Entonces siempre hacemos el esfuerzo de poder juntarnos de manera presencial a fin de que los compañeros que se han visto, o no se han visto porque no prenden su cámara, pero se han escuchado, ¿no? Los que preguntaron, tengan la oportunidad de verse presencialmente, ¿no? Porque parte importante de lo que hacemos en la Escuela de Gobierno, y el próximo año queremos hacerlo con más intensidad, es construir una comunidad de aprendizaje, ¿no? Hoy más que nunca, nuestro país necesita de profesionales que estén interesados en las distintas dimensiones que implica trabajar para el Estado o entender el Estado. Entonces, por eso es importante construir estos elementos de comunidad. Personas que probablemente no habrían conocido y que gracias a este curso han logrado conocer. Y como nuestros cursos son virtuales, probablemente personas de otras partes del Perú que no habrían conocido han tenido oportunidad de conocer en esta ocasión, ¿no? Y eso es un aspecto significativo porque nos permite a nosotros que los participantes puedan tener experiencias de todo el Perú, ¿no? Experiencias que un compañero que vive en Huancayo puede compartir en aula, no habría forma de haberlo conocido si no es que tuviéramos este formato virtual. Entonces, esta búsqueda de la construcción de comunidad es un esfuerzo en el cual vamos a hacer algunas actividades adicionales el próximo año y por eso hacemos esta actividad de una clausura presencial de los cursos, programas, en fin, las actividades que tenemos en la escuela. Segundo, naturalmente felicitarlos, porque todos aquí presentes han tomado la decisión de dedicar unas horas, un tiempo para seguir el curso. Eso implica sacrificios, ¿no? Porque tienen que a lo mejor salir temprano del trabajo o continuar en el trabajo para que escuchen el curso. Son horas que no se les dedica a la familia. Hay una serie de sacrificios que se tienen que hacer. Entonces también felicitarles por esa decisión y también felicitarles porque han concluido el curso exitosamente, ¿no? No todo el mundo concluye, entonces también es una felicitación importante. Eso es lo segundo. Y lo tercero, exhortarlos a que puedan continuar en su formación. El próximo año nos hemos afanado en renovar nuestro portafolio de cursos con algunas temáticas novedosas. Estamos mejorando todos los contenidos, tanto de los programas y de los cursos, buscando intensificar lo que es la experiencia de aprendizaje en aula, tanto virtual como presencial. Algunas de nuestras actividades van a tener componentes virtuales también. Además, tenemos modalidades distintas como la modalidad de taller que hemos estado. Seguramente más de uno ha visto que en estas últimas semanas hemos estado desarrollando varios talleres gratuitos los días sábados. Eso estamos probando para poder tenerlo ya como una oferta formativa el próximo año. Entonces, les invito a que puedan explorar los contenidos de nuestro portafolio y ver alguna otra temática que les pueda interesar. Como les digo, hay varias cosas nuevas. Nos hemos afanado mucho en transformar en oferta formativa lo que hemos visto en las recomendaciones que ustedes realizan en las encuestas que se hace al final del curso. Y además hemos buscado tener una oferta formativa que sea innovadora y novedosa, que no van a encontrar en otra oferta formativa, en otra universidad o organización. Así que les invito a que puedan buscar, explorar, digamos, si hay algún otro curso que les interese.
Y finalmente, también agradecer a las organizaciones públicas que han confiado en nosotros y que esta noche hemos invitado a algunos de sus representantes de recursos humanos. Para nosotros, como Escuela de Gobierno y como una Universidad Católica, la posibilidad de generar mayores capacidades dentro de organizaciones públicas es un mandato y un desafío, ¿no? Y no necesariamente, tengo que decirlo, y lo vamos a escuchar además de los ponentes, en esta situación de deterioro institucional en el que vivimos, el tema de la formación casi se vuelve como un deporte de aventura y un trabajo heroico. Entonces, tener organizaciones del Estado que apuestan por la formación de sus recursos humanos, en realidad es un aire fresco en una situación un poquito complicada como la que vive el país. Así que saludamos esa decisión y, por supuesto, esperamos que eso se renueve el próximo año, ¿no? Muy bien, entonces, nuevamente felicitarles y muchísimas gracias y que disfruten la noche. Muchísimas gracias, profesor Aucejo. Y a continuación vamos a iniciar el conversatorio, quien está a cargo los siguientes profesores. El profesor Eduardo Darlant, a quien invitamos también a que pueda acercarse al escenario, quien es doctor en Ciencia Política de la Universidad de Texas en Austin, máster en Filosofía Política por la Universidad de York en Reino Unido y abogado por la PUC, especialista en política comparada con énfasis en América Latina. Además a José Luis Gargurevich, quien es máster en Gestión de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Barcelona, profesional de las Ciencias Sociales, especialidad en Sociología de la PUC. Ha ocupado cargos públicos de viceministro y directivo en el Ministerio de Educación y Ministerio de Salud, asociado del Instituto para la Sociedad de la Información y miembro de la Iniciativa para Gobernarnos Mejor. También nos acompaña Paola Marius, quien es magíster del programa conjunto Erasmus Mundus de Políticas Educativas para el Desarrollo Global, por la Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad de Oslo y la Universidad de Malta. Bachiller en Ciencia Política y Gobierno por la Pontificia Universidad Católica del Perú, se ha desempeñado como asesora viceministerial en los Ministerios de Producción, Desarrollo e Inclusión Social y Trabajo y Promoción del Empleo. Asimismo, ha sido coordinadora de presupuesto del sector educación en el Ministerio de Economía y Finanzas. Finalmente, y no menos importante, al profesor Raúl Molina, quien es máster en Gestión de Políticas Públicas por la Universidad Autónoma de Barcelona, en España. Arquitecto de profesión, ha sido viceministro de Gobernanza Territorial de la PCM y actualmente es asociado en la ONG Solidaritas Perú, como especialista en desarrollo y gobernanza territorial, consultor y docente de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUC. Buenas noches, estimados profesores. Les cedemos la palabra. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por estar aquí. Nos han dado un reto, ¿no? Que es intentar conversar. Y ustedes saben que a veces a los académicos y a los hacedores de política pública nos gusta agarrar el micro y luego no soltarlo. Entonces el reto es conversar un poco, ¿no? sobre la situación actual, de las dificultades de poder avanzar reformas en el contexto actual, una mirada desde la política y la política pública. Y entonces los invito a una pequeña presentación, de repente unos 3 o 4 minutos, con algunos temas y luego iniciar un diálogo entre nosotros, civilizado, pero tal vez polémico, o invitando a encontrar nuestras diferencias. Pues siempre estamos de acuerdo en muchas cosas, así que es bueno también resaltar de repente lo que no estamos de acuerdo. Entonces comenzamos, no sé, ¿que alguien quiere comenzar? Paola. Hola. Oye, perdón, creo que ya presentado a todos, Paola Marius, sí. ¿Sí? ¿Está apagado? ¿Me escuchan? No, sí se escucha. Perfecto. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el deterioro de la gestión pública, en realidad, que es algo que vemos en el día a día, vemos que pasa. Es una situación que ha empezado a deteriorarse mucho más desde el 2016 hacia adelante, y que ustedes, que son servidores públicos y quienes también hemos sido servidores públicos o continuamos siéndolo, lo hemos pasado en el día a día, ¿no? Y hemos visto cómo afecta no solamente el trabajo de las personas que están en las instituciones, sino también
afecta a la ciudadanía. Una de las situaciones en realidad que tenemos que ver es cómo toda la situación política está afectando el cómo nosotros generamos e implementamos políticas públicas a largo plazo. Y un poco en marco a eso y en tratar de pensar cómo poder resolver o tratar más que nada de presentar algunas medidas de solución, creo que una de las principales cosas que traté de identificar es nuestro papel como ciudadanos. Y empiezo un poco con el qué es la política y para qué nos sirve la política. Porque creo que nos hemos olvidado que las discrepancias van a existir, que no todos tenemos que pensar igual y que más bien dentro de esas diferencias se hace y se genera una sociedad, ¿no? Y se genera una democracia. Pero lo que debemos de recordar frente a esta situación es cómo llegar a acuerdos dentro de esos desacuerdos que podemos tener. Todos acá, muy aparte del espectro político en el que están, muy aparte del trabajo que realizan, cada uno de nosotros hacemos acciones que ayudan a fortalecer la democracia, a fortalecer el servicio civil, a fortalecer la gestión pública, a fortalecer la ciudadanía en general, porque cada uno de nuestros actos finalmente está dirigido hacia eso. Y creo que es importante recordar un poco este concepto de política, porque finalmente la política aparece como parte de gestionar estos conflictos que se van a generar y que sabemos que van a estar presentes, porque no todos pensamos igual. Y creo que esa es una de las primeras cosas que deberíamos de pensar en cómo mejorar la política y generar esta decisión vinculante que deberíamos de tener todos como sociedad y también dentro de la política, ¿no? Porque finalmente es algo que va a afectar el día a día de las personas. Pero creo que también una de las cosas que tenemos que considerar, y creo que este ya es mi sesgo de educadora, es cómo realmente estamos presentándonos y cómo estamos tratando al tema educativo. ¿Qué estamos priorizando dentro de eso? El presupuesto ha crecido, pero ¿realmente está mejorando los servicios educativos que brindamos? ¿Estamos generando ciudadanos dentro de nuestros niños, niñas y adolescentes que tengan claro la educación cívica, el cómo vivir todos como una sociedad, dentro de esta sociedad con diferencias, pero que finalmente debemos de tener este punto en común, esta decisión vinculante que nos ayude realmente a desarrollar mucho más el país? Entonces creo que el segundo punto para mí que es muy importante es cómo estamos viendo la educación ciudadana, que es un elemento que finalmente nos ayuda a construir una sociedad. Entonces, podemos dar muchas soluciones que estén más ligados al aspecto de políticas públicas, pero creo que dentro de eso también la solución está en cómo nosotros estamos generándonos como ciudadanos, cómo nosotros estamos aprendiendo a vivir como colectivo, ¿no? Y cómo eso nos va a ayudar a elegir mejor representantes, a poder tener mucho más visión de lo que queremos para el país, de cómo vamos a empezar a llegar a mayores acuerdos, ¿no? Cómo vamos a poder realmente tener una retroalimentación hacia nuestros representantes. Entonces creo que para empezar un poco a abrir el debate, creo que esos dos puntos me parecen importantes, ¿no? El tema educativo, el tener pensamiento crítico incluso, el ver diversas fuentes de información, el poder construir nuestros propios pensamientos, nuestras propias posiciones, el diferenciar qué cosa podría ser fake news o qué cosa no, y también recordar de que la política está presente en todo, está presente en hacer políticas públicas, está presente en el diseño de las políticas públicas, está presente en la implementación, en las decisiones, porque finalmente hay un tema de voluntad política que siempre va a estar presente, pero que debemos de empezar a construir también desde nosotros
esta decisión vinculante, yo la llamo, ¿no? Que es el cómo dentro de nuestros posibles desacuerdos llegamos a ese acuerdo en común, a ese punto en común. Gracias, Paola. Raúl. A ver, para provocarte, Eduardo, y a José Carlos. Sí, efectivamente estamos asistiendo a un proceso grave de deterioro político institucional. Tenemos un Congreso que está desbocado, aprobando casi a la carta un conjunto de medidas. Acaban de aprobar, después de todo lo que hicieron, de liberalizar la posibilidad de inscribir candidatos para regiones y municipios, porque muchos de ellos se están dando cuenta que probablemente nadie los va a reelegir para el Congreso y están abriéndose camita después de que prohibieron que cualquiera se pudiera presentar a gobernador o alcalde si no estaba previamente inscrito 2 años antes en un partido. Ahora lo han abierto y 30% de los candidatos pueden ser por invitación de partidos. De esas, un rosario. Sin embargo, quiero plantear dos cosas que a eso me refería con la provocación. Efectivamente, hay un proceso grave de deterioro institucional que comenzó con el recambio de gobierno en 2021, pero lo que quiero decir es, primero, tampoco es que antes estuviéramos muy bien. Tampoco es que tuviéramos antes un Estado realmente al servicio de la gente, un Estado con capacidad de cumplir con lo que se comprometía, y mucho menos un Estado cercano a buena parte de los peruanos. Nosotros no somos representativos de la relación entre ciudadanos y Estado que es predominante en el resto del Perú. No somos ni siquiera representativos de la relación entre Estado y ciudadanos en las zonas más periféricas de Lima. La prueba es que muchos de esos peruanos y peruanas que viven en las Limas extremas norte, este y sur se movilizaron muy fuertemente antes de la PEC, porque lo que están reclamando es que la Policía Nacional simplemente no existe para ellos. Sin embargo, en algunos barrios de la ciudad, durante la PEC, en algunas esquinas de algunos hoteles teníamos más de 20 policías jugando a guachimanes con la plata de nuestros impuestos. No por culpa de ellos, sino de aquellos que los mandaban. Entonces yo creo que hay un contrato con el Estado, nosotros como ciudadanos con el Estado, que está quebrado. Es más, yo me preguntaría si alguna vez se ha logrado cumplir realmente. Entonces la pregunta del millón es si lo único que tenemos que hacer es mejorar la gestión pública, si realmente teníamos una gestión pública de calidad antes de que llamamos ahora deterioro político institucional, o tenemos pendiente una cartera, una serie de reformas institucionales, no solo modernización de la gestión pública, reformas institucionales que hagan que el Estado cumpla con la promesa que, por ejemplo, ofrece la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, un Estado al servicio de los ciudadanos. Y eso necesita modificar algunas cosas, por ejemplo, en la institucionalidad de representación. O sea, tenemos que discutir cosas como los distritos electorales, tenemos que discutir cosas como si los alcaldes deben reelegirse más de una vez o solo una vez, o no reelegirse, como en algún momento se aprobó, y lo que hace es que los alcaldes sentan 4 años con un horizonte muy corto para robar todo lo que pueden, porque no tienen ningún incentivo reputacional para hacer una buena gestión que les permita reelegirse. O los gobernadores, cuando se reelegían, aquellos que se reeligieron fueron los que hicieron buenas gestiones, pero se prohibió eso por una competencia entre los congresistas que decían que querían ser candidatos a gobernadores versus aquellos que estaban ejerciendo esos cargos. Descentralización, tenemos que discutir fuertemente cómo vamos a repensar o reconcebir una descentralización que hoy día lo que nos genera más es desazón por el nivel de corrupción que hay en general en nuestras instituciones públicas descentralizadas. Los sistemas administrativos, que son presentados como los abanderados de la modernización de la gestión pública, la mayor parte de ellos enormemente burocratizados. Acusamos a las instituciones de gobierno regional y local de muy pocas capacidades para ejercerlos, pero yo me pregunto si realmente el diseño que tienen está pensado para servir al ciudadano o para privilegiar la legalidad del procedimiento. Entonces, así puedo seguir enumerando
una serie de reformas que son absolutamente indispensables, pero que necesitan sobre todo un fuerte y activo debate público, porque no tenemos consenso sobre la orientación de muchas de esas reformas. Y en esa arena de debate público tenemos que jugar nuestro papel, y ahí retomo lo que decía Paola, como ciudadanos. Si dejamos que ese espacio sea solo ocupado por aquellos que están ejerciendo política hoy día, lo que vamos a tener a partir del 26 es peor de lo que tenemos hoy día. Entonces, que tenemos que regresar al espacio público y ser participantes activos en las discusiones que necesitan construir los nuevos consensos que nuestro país requiere para orientar a ese Estado realmente al servicio de la gente. Eso no tenemos hoy día y probablemente no lo hemos tenido nunca. Y la pregunta es cuánto vamos a esperar, porque la caída sigue y la caída puede seguir. Entonces, todos aquellos de ustedes que se han metido a uno o a más cursos para aprender más sobre el Estado y sobre la gestión pública y sobre aquello que el Estado está obligado a entregarnos, usen ese paso por la universidad o ese retorno a la universidad para interpelar las nociones que tenemos de lo que debe ser una entidad pública, un sistema administrativo, una política pública, en un país tan diverso y desigual como el Perú. Por ejemplo, la discusión que ha habido sobre minería artesanal en los últimos días. ¿Cuál es la política pública que tenemos que poner en juego? No solo para impedir el crecimiento desbocado de actividades ilegales en muchas provincias del Perú, sino cómo incorporamos a los miles de peruanos que trabajan en minería ilegal porque no tienen otra alternativa para generar ingresos para sus familias. No todos los que están haciendo pequeña minería son delincuentes. La mayoría de ellos son pobres excluidos, que en áreas rurales de muy baja productividad económica no les queda casi otra que hacer eso para poder sobrevivir. Entonces tenemos 2 años hasta una nueva elección para que todos aquellos que queremos alguna vez que el Perú tenga un Estado al servicio de la gente, nos involucremos en política. No significa que asumamos un cargo, pero sí nos involucremos en la discusión pública que genere los nuevos consensos que son absolutamente indispensables sobre asuntos claves del diseño de Estado que necesitamos para que la sociedad peruana pueda prosperar. Gracias, Raúl. José Luis. Gracias. Buenas noches con todas y con todos. Quiero seguir esa madeja que ha planteado Paola y Raúl. Me parece que es atinado pensar esto desde la lógica ciudadana, ¿no? Y porque yo pensaba además, cuando estábamos eligiendo el título de la reunión, cuando llegamos un poco a la palabra precariedad, ¿no? Y a este deterioro, digamos, ¿no? Y creo que la asociación del deterioro de una condición está muy, muy vinculado a que yo no ejercito algo, ¿no? O sea, no ejercito un músculo ciudadano, en este caso no ejercito músculos institucionales, ¿no? Entonces yo quiero añadir una escala a lo que Paola y Raúl están planteando, ¿no? Que es esta interpelación a nuestro rol como ciudadanos, cómo nos educamos en el ejercicio ciudadano en una democracia, ¿no? Espacios deliberativos y plurales, en que también hay que ejercitar el músculo institucional, ¿no? Y eso no significa efectivamente ponernos frontalmente a mirar los poderes del Estado, sino a identificar que detrás de las organizaciones políticas y ejecutivas y legislativas hay instituciones, ¿no? Instituciones en términos del rol que representan para la sociedad, ¿no? Yo creo instituciones en un contrato social porque ahí está representada la defensa de los derechos, porque ahí está representada la calidad de los servicios, porque ahí están representados los grandes principios de la nación. Y la organización que se ve por delante, digamos, es solamente el vínculo tangible con el ciudadano, pero la representación es lo que hace que esa organización sea una institución. Y esa institución no solamente es, obviamente, la estatal, la academia organizada, las organizaciones sociales organizadas. Entonces, cuando pensemos en ese ejercicio, en esa educación ciudadana que dice Paola, yo lo que pienso es, ojo, que no es ciudadanía individual, es un latido colectivo, ¿no? Es organizar, representar principios, intereses de grupos sociales y estar ahí
donde se están tomando las decisiones. Y para eso tenemos que entender cómo funciona el Estado, y para eso tenemos que entender cómo funcionan las negociaciones políticas, ¿no? Tenemos que dejar la desafección y volver a creer y volver a entusiasmarnos. Entonces creo que el valor de la formación continua que la PUC está planteando, que la escuela está planteando, tiene también en nosotros esa importancia, ¿no? Recuperemos la lógica de la institucionalidad. La sociedad también tiene instituciones, también necesita representar roles e intereses en ese espacio político, en ese espacio público. Y lo segundo, y eso tiene más que ver con el curso que este año he podido desarrollar con algunos de ustedes, que tiene que ver con el territorio, es que también pienso que así como hemos perdido en este deterioro, en esta lógica patrimonialista que se ha instalado en el Estado, que quizás siempre ha estado en el Estado, pero ahora es mucho más descarada, es mucho más atrevida frente a nuestros ojos, tenemos que recordar que las organizaciones también aprenden, ¿no? Y necesitamos instalar en ellas cambios y transformaciones, sea quien sea que las vaya a liderar, o sea el tiempo que estemos en un puesto, en un cargo, ¿no? Pero así como sucede eso, lo que creo que hemos dejado mucho tiempo de lado es pensar que el territorio también aprende, ¿no? Y en el territorio también hay actores que van cambiando, que tienen trayectorias, que cambian, que se mudan, que migran, y el territorio tiene que aprender a ser honesto con su proyecto, con su visión, con lo que quiere ser, ¿no? Entonces, si no hacemos eso, las organizaciones y los territorios van a depender de la persona de turno que esté ahí, ¿no? Y creo que ahí está un poco la precariedad también. Es que no estamos permitiendo ver que la institucionalidad es algo que se preserve en el tiempo, quizá lo que más se preserve en el tiempo en el contrato social, ¿no? Entonces, creo que ahí también la lógica del territorio me parece interesante colocar. Eso. Bueno, muchas gracias. Creo que no, va a ser difícil que nos peleemos, pero vamos a intentar pelearnos un poco. Yo estoy de acuerdo con Raúl, no hay que exagerar el pasado, ¿no? No hay que exagerar porque me suena cuando mi abuelito me decía, viendo los cómicos ambulantes, lo que hemos perdido con que ya no haya risas y salsa, ¿no? Tampoco, ¿no? En los 90, ¿no? Había un momento, y creo que todos éramos muy críticos de lo que se estaba construyendo en democracia del 2000 en adelante también, ¿no? Habían problemas. Pero sí creo que hay una degradación y mi intervención quiere mostrar o discutir que es una degradación que no es tan sencilla como elegir nuevamente a ciertos grupos que nos van a regresar al 2016, digamos así, sino que ha habido una degradación que plantea un reto mucho más grande en términos de desarrollo y en términos de calidad de la gestión y de la política pública, ¿no? No es tan sencillo como volver a echar a andar lo que se tenía, es lo que quiero decir, porque ha habido un proceso de resistencia y de crecimiento de ciertos intereses contrarios al buen gobierno, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Primero porque se ha perdido capacidad en ciertos espacios estatales que antes lo tenían. Todos podemos, y de hecho hicimos 1000 críticas al MEF del 2000 al 2016, respecto a que el MEF era muy rígido, era muy pesado, no miraba a veces el desarrollo en forma más amplia, pero hoy probablemente lamentemos que no hay un MEF más fuerte para poner coto a ciertas formas de hacer política que se van asentando en la política pública, ¿no? De la misma manera, podíamos decir que servir era insuficiente, podíamos decir que el SNIP nunca logró ser funcional del todo, pero hoy parecen pues un poquito como mi abuelito lamentando la pérdida de risas y salsa, ¿no? O sea, perdemos y hemos perdido cosas básicas de las cuales rajábamos y consideramos insuficientes, pero que eran importantes. Sin duda, hay una causa también que quienes a veces por tener visiones muy rígidas de ciertas cosas no permitieron otras reformas, ¿no? Pero no perdamos de vista lo que se ha perdido. Entonces, en parte, dentro del Estado se han perdido capacidades importantes, creo yo. Capacidades importantes que no son fáciles de reconstruir, porque todos los que han trabajado o trabajan en el Estado saben que es muy difícil construir, pero es bien fácil destruir, ¿no? Entonces, ahí hay un tema. Pero también, y creo que eso es una mirada desde la ciencia política,
han crecido otros poderes que se oponen a la construcción de este tipo de espacios burocráticos de mayor calidad o espacios reformistas o mejores normas, ¿no? Hay una resistencia desde la sociedad por la entrada de intereses informales y legales a espacios de representación, al Congreso, municipios, regiones, que se oponen a la construcción de ciertas políticas públicas más amplias y que busquen horizontes de tiempo medianos, incluso, no hablemos de largo plazo, sino aunque sea medianos, ¿no? El Congreso, hay una contraola contra la reforma universitaria, hay una contraola de reformas del transporte, hay el debilitamiento de ciertos espacios de calidad dentro de la administración pública, la PCM tiene que ahora pedir permiso para hacer cosas porque hay una contraola que la derrota en muchos espacios. En el Congreso están asentados intereses informales y legales que pasan y pasan y pasan, sin un ejecutivo que era el que antes detenía ciertas de estas cosas, ¿no? Pensemos que además no es solamente un tema de volatilidad, vemos políticos débiles, ¿no? Pero atrás de esos políticos débiles a veces hay agendas fuertes. Piensen lo que significa lo que se decía la ATU hace 2 días, ¿no? Que el 50% de los intervenidos no tiene brevete, haciendo transporte público sin brevete. ¿Qué te indica eso? O piensen la incapacidad de la ATU para excluir vehículos que no deberían estar en los corredores y la capacidad de las organizaciones criminales vinculadas a esas áreas excluyendo taxis colectivos que no pagan cupo. Es grave, ¿no? Es bien fuerte, ¿no? Un Estado que no puede excluir y ordenar y organizaciones con fuerza que pueden hacerlo y que tienen y representan esos intereses en el Congreso. Entonces, no se trata de romantizar, toda sociedad está cargada de intereses. Antes del 2001 al 2016 habían intereses que también entraban por la puerta falsa, había también enorme corrupción, el gran escándalo de Odebrecht, que creo que explica mucho del malestar que se comienza a construir a partir del 2016 y la disputa política se basa en debilidades estatales y corrupción, pero sí creo que se ha dado a partir del 2016 una situación en la cual se está sentando un mayor crecimiento de informalidad, ilegalidad o de una formalidad de baja calidad, ¿no? Y quienes sufren mucho esto son precisamente los espacios burocráticos de calidad, formativos, serios, profesionales, que se ven sometidos a todas estas presiones para perder su capacidad regulatoria o su capacidad de ordenar y prestar bienestar, ¿no? El caso de transporte que he mencionado pues es un caso emblemático, es el retroceso de la formalidad en el transporte, no solamente por un tema de mafias, ¿no? También es un tema de población que ya se acostumbró a determinada forma de transporte, soluciones más baratas, pero costosas de muchas otras formas, ¿no? Entonces, romper esos entramados, ser pragmático, saber cómo actuar, requiere una burocracia, un Estado inteligente, con tiempo, con músculo, y construirlo de estas condiciones es complicado. Entonces, que creo de verdad que estamos en un momento complejo, que a su vez nos plantea retos importantes y tal vez en algunos de los consensos que se han dado, ¿no? En un mundo donde hay mucha polarización y discusión abstracta de muchas cosas, tal vez es importante que los funcionarios públicos que tienen que vivir el día a día, que los que hacemos y estamos vinculados a la política, reconozcamos que hay enormes puntos de consenso sobre cosas que se tienen que hacer, ¿no? En un mundo de polarización en las noticias y en el Parlamento, o en la guerra o en los periódicos, hay un montón de normas y de sentido común y de consenso que pueden defenderse, que los burócratas profesionales que las sufren todos los días las conocen, y tal vez la mayor lección de esta década bien antipolítica, previo a los problemas que hemos tenido desde antes, es que se requiere músculo político en el Congreso que proteja las burocracias y las acompañe en sus procesos, ¿no? No la idea de que las burocracias pueden hacer lo que los políticos no hacen. Tal vez políticos que no se metan tanto, pero sí que garanticen la protección de algunas reformas y de burocracias serias y sólidas, ¿no? Ese es el principal reto de la próxima elección, creo, ¿no? Detener el deterioro y construir espacios de representación centro, derecha, izquierda, con ciertos consensos básicos en lo que es la función pública y los intereses de mediano plazo, ¿no? Suena
Suena bien difícil, pero creo que es un primer punto de consenso hacia el que podemos intentar avanzar. Ahora sí, más bien los invito a reaccionar, puede ser en el mismo orden o un poco lo que hemos dicho. ¿Tenemos cuánto tiempo? 10 minutos. 10 minutos para conversar un poco, entonces los invito más bien a... Bueno, algo que me quedó un poco de las intervenciones, especialmente de la intervención de Raúl, era esta visión hacia las regiones, ¿no? Y cómo había sido antes, históricamente. Y me puse un poco a recordar las clases que suelo hacer de realidad social peruana, de ciencia política. Y claro, con mis estudiantes siempre suelo hablar un poco de qué es lo que está pasando y si realmente estamos en un momento que no hemos vivido antes. Y la respuesta es, se ha dado en varios ciclos de diferentes formas. Y creo que el origen tiene que ver con que cuando nosotros nos construimos como nación, nos construimos incompletos. No todos los ciudadanos fuimos pensados o considerados de la misma forma. No todos éramos iguales. Y creo que la base de la ciudadanía, la base de una democracia, es considerarnos todos como iguales, tener los mismos derechos y los mismos deberes. Y eso históricamente no ha ido pasando. De hecho, recién, después de casi 100 años, es que todos pudieron votar, ¿no? Al inicio de la República, que cuando recién se generaron elecciones, votaba el 0.01%. Entonces, ¿realmente de qué estamos hablando? Hemos estado todos participando. Exacto, ¿no? Y en realidad El voto analfabeto. el voto femenino incluso fue una estrategia bastante política, ¿no? Porque se pensaba de que las mujeres iban a votar de forma más conservadora y por eso se tenía que abrir el voto a la mujer. No era un tema de igualdad de derechos. Entonces, de nuevo, nunca nos hemos visto como ciudadanos como iguales, ¿no? Entonces, parto un poco sobre eso y también quería resaltar la importancia de la presencia de todos ustedes acá. Yo sé que hay muchas personas que están activamente en el sector público y justo también recogiendo lo que mencionaron respecto a la burocracia, me parece bastante importante el rol de cada uno de ustedes dentro del Estado. Porque de todas maneras siempre va a haber esta relación entre política, ¿no? Las políticas públicas y la política, el rol de los políticos. Pero finalmente un punto en el que tal vez la política no puede llegar al 100% tiene que ver con la burocracia organizada. La burocracia realmente, digamos, que sea conciliadora frente a estos conflictos, que esté capacitada. Yo sé que todos ustedes están capacitando, ¿no? Y saludo bastante eso, porque eso es lo que necesitamos. Necesitamos tener una burocracia capacitada que tenga competencias suficientes para hacerle frente a estos intentos de reducir la poca institucionalidad que tenemos, ¿no? Entonces creo que esa es una batalla que cada uno de ustedes en el trabajo, en el día a día, me imagino que hacen, ¿no? Y tiene que ver también con lo otro, ¿no? Este fortalecimiento del servicio civil. Entonces, por ahí creo que deberíamos también de ver posibles soluciones. A ver, para retomar un poquito el punto donde se quedó Eduardo. Efectivamente, mi intervención no quiere decir que no ha habido un deterioro institucional particular y una pérdida de capacidades en instituciones públicas, no solo en el gobierno nacional. Yo creo que estamos perdiendo en todos los niveles del Estado. Los gobernadores que tenemos ahora son menos hábiles políticamente y menos capaces de ejercer su papel de representación que lo que eran hace 2 camadas, o sea, 2 periodos. Los alcaldes de hoy día no se parecen en nada a los alcaldes con los que yo he trabajado en los años 90, en tanto que actores políticos y capacidad de liderar y organizar a los actores de su territorio en función de un proyecto de base territorial. Sin embargo,
Lo que quiero apelar es no nos contentemos ni pensemos que los instrumentos de política pública que comenzamos a construir en los primeros años de este siglo, digamos, los 3 primeros gobiernos democráticos después de la transición del año 2000, ya estábamos encaminando el Perú hacia un Estado realmente inclusivo, donde predominara el imperio de la ley y que estuviera enfocado en servir a la gente. O sea, ¿avanzamos en estabilización económica? Sí. ¿Avanzamos en promoción de la inversión privada? También. Pero hay que ser claros que la tasa de crecimiento económico hasta el 2014 más o menos ha sido una, y de ahí hemos ido ralentizando hasta casi estancarnos, porque no hemos sido capaces de enriquecer con nuevos instrumentos de política pública a ese enfoque que se adoptó en los 2000 para estabilizar la economía y promover la gran inversión privada, de tal manera que en una siguiente generación de política de desarrollo económico pudiéramos incluir a los más chiquitos, fortalecer sus capacidades, ampliar los mercados internos para poder incluir a todos esos que hoy día son expulsados hacia actividades ilegales. Servicio civil. Nos prometimos servicio civil, hicimos los primeros actos de esa reforma y ahí nos estancamos. Y hoy día tenemos una autoridad de servicio civil con varias centenas de servidores públicos que no concreta nada, que no instala la reforma, que no logra ni siquiera haber dado el primer paso a nivel subnacional en términos de fortalecer las capacidades de la burocracia regional y municipal, por lo menos en las principales ciudades. Policía Nacional, toda la cadena de justicia, Policía Nacional, Ministerio Público, Poder Judicial. ¿Cuál es la visión que tenemos? ¿Acaso se hicieron algunas modernizaciones en el Poder Judicial? ¿Se hicieron algunos gestos con la Junta Nacional de Justicia para mejorar la predictibilidad en la elección de jueces y fiscales? Pero miren cómo está ahora. ¿Y tenemos un consenso, tenemos una postura, tenemos un diseño de política pública para esa reforma? No. Y es absolutamente indispensable. El nivel de pérdida de músculo, para usar la palabra que usó José Luis, que tiene nuestra Policía Nacional ahora, yo desde que soy adulto no lo recuerdo. Y se hizo una reforma, se unieron 3 fuerzas policiales. Ese es el modelo con el que tenemos que seguir hacia adelante. ¿Cuándo y dónde vamos a hacer esa discusión pública para que pensemos cuál es el nuevo consenso con el cual vamos a conducir una reforma de esa relevancia para una de las preocupaciones principales que tiene nuestra gente hoy día en términos de seguridad ciudadana? Y puedo seguir enumerando temas, no voy a hacerlo porque no tenemos tiempo y para que tengan la posibilidad José Luis y Eduardo de intervenir. Gracias. No me va a alcanzar el tiempo para discutir algunas cosas que me parecen interesantes, pero voy a discutir una que es una palabra que Eduardo ha usado y que ya he escuchado en otros espacios, que tiene que ver con esta lógica de no romantizar el pasado, y entiendo a qué se refiere, ¿no? Y lo escuché la otra vez en otro espacio cuando alguien dijo, no nos enamoremos de las reformas, ¿no? Que me dolió muchísimo escucharlo, pero también entendí a qué se refería. Pero creo que voy a tratar de compensar el escenario sombrío, digamos, en el que todos sabemos en el que estamos, pero sí creo que hubo cosas que estábamos haciendo bien. O sea, sí creo que hubo gérmenes de reformas, el servicio civil, la calidad universitaria, digamos, en temas de salud teníamos también algunas reformas de promoción de la salud que cambiaron, hicieron algunos giros. Y como hemos aprendido todos, las políticas públicas no son actos, sino son cursos de acción que se sostienen en el tiempo o se caen, ¿verdad? Pero porque se caigan no quiere decir que en algún momento no había una semilla, y no solo había una lógica, una racionalidad detrás, sino que hubo mucha deliberación detrás de muchas reformas también. Y en honor a esos debates, a esos juicios de expertos, a esos aprendizajes desde donde nacieron estas políticas, recuperarlas también tiene un sentido nacional. O sea, hay parte de la historia que hizo que esas reformas empezaran a generarse. Entonces, yo sí quiero tener un romance con la política nuevamente, o sea, necesito conectar afectivamente con esa posibilidad. Sí quiero conectar afectivamente con una reforma, porque sí creo que hay que recuperarla, ¿no? Porque creo que en la política el factor emocional es muy importante, ¿no? Entonces,
Y el romance también tiene que ser un romance serio, un romance con derechos, o sea, exigiendo derechos, digamos, y deberes, equilibrios, ¿verdad? O sea, no es un romance, pues, frívolo y ingenuo. Y a veces el mismo, el romance con la política pública tiene que ser un romance serio, ¿no? Pero tenemos que comprometernos a creer que entonces desde el rol que estamos podemos volver a conectar con alguna de esas reformas y refundar otras, ¿no? Para volver a ser románticos, Eduardo. A tono de tu edad, ya. Ha madurado ya. Uy. Bien, yo quería cerrar simplemente señalando que vemos algunos consensos dentro de estas posiciones y que creo que son importantes de mostrar, ¿no? Que es que más allá de la enorme polarización que se ve o del enorme pragmatismo de baja calidad, diría, no un pragmatismo bueno, sino de baja calidad que se observa en la política nacional actualmente, sí somos un país que llegó a ciertos consensos sobre urgencias, ¿no? Lamentablemente creo que, y siempre lo digo, no fallaron algunas burocracias y funcionarios, sino falló el acompañamiento político, ¿no? No hubo sectores políticos lo suficientemente fuertes para creer en esas reformas y hacerlas un tema electoral y un tema de continuidad, ¿no? Entonces creo que el momento actual es un momento clave. Me parece que estamos yendo a una situación importante si se logra politizar o si se logra retomar la importancia de ciertas cosas que son de sentido común, ¿no? Burocracias sólidas, responsables, límites a el uso de recursos, proyectos de mediano plazo, en ciertos temas que tal vez por el contraste que podemos ver es un buen momento para politizarlas, ¿no? Y como digo, que puedan tener un espectro amplio, ¿no? Que no sea pues un tema de izquierdas, derechas, sino que sea pues un tema donde veamos a diferentes sectores políticos apostándole a esto, ¿no? Y de alguna manera construyendo un discurso electoral hacia lo que viene, donde estén en la agenda y estén presentes. Que cuando nos quieran distraer con la campanita de polarización o de peleas enormes, que esconden muchas veces enormes consensos, ¿no? O sea, ustedes vean en el Congreso los simulacros de pelea que hay por temas vinculados a agendas liberales o agendas de izquierda o derecha en un sentido u otro, parece que se van a matar. Pero por lo bajo hay capacidad de hacer pactos enormes para el debilitamiento de órganos autónomos como el Tribunal Constitucional, para el debilitamiento de espacios de desarrollo institucional como la ATU, como todo lo que tiene que ver con el transporte interprovincial, como la reforma del Estado, la reforma civil, ¿no? Entonces, es importante que no nos dejemos distraer con campanitas de grandes conflictos políticos que también existen y recuperemos, ojalá desde las burocracias, desde la academia, desde la ciudadanía, consensos sobre aquello que nos están robando y que 5 años más de deterioro ya haría muy difícil recuperar. O sea, a mí lo que comencé esto diciendo, no hay que romantizar el 2001 al 2016, ¿no? No hay que romantizarlo, creo que sería un error, creo que ahí se incubaron muchos de los males. Pero también creo que es importante recuperar y reconocer lo que en ese momento pudo haberse construido para seguir profundizándolo, ¿no? Porque lo que se viene, si es que no existen esos espacios de intereses de tiempo medio, de agendas públicas, puede ser bastante peor, ¿no? Y es algo que creo que nadie de los que está involucrado en temas de gobierno, de política pública, quiere ver, ¿no? Bueno, muchísimas gracias y nada, gracias por la conversación. Sí, por favor. Por favor, tengo que quedarme yo porque tengo que presentar unas cosas. ¿Me presento? Sí, le voy a presentar. Sí. Por favor. Muchísimas gracias a los profesores y por la interesante explicación y sobre todo por el mensaje que queda en este conversatorio, ¿no? Que es la importancia de que la ciudadanía nuevamente reconecte con la política de nuestro país. Antes de continuar, quiero saludar en nombre de la Escuela de Gobierno a nuestros alumnos y alumnas que nos acompañan en la transmisión en vivo y por Zoom. Y ahora voy a dar el paso nuevamente al profesor Ariant
para que nos pueda presentar nuestros nuevos cursos para el año 2025, así como también nuestros itinerarios formativos lanzados en 2024 por la Escuela de Gobierno. Profesor Rayón. Gracias. Está bien, ¿no? Sí, muchas gracias. Me han pedido presentarles estos cursos y un poco cómo ve la escuela, la formación en temas de capacitación y talleres. La escuela organiza su oferta en cursos de capacitación, especialmente para temas vinculados a la gestión pública, políticas públicas, inversión pública, contrataciones del Estado. La mayoría o casi todos son en forma virtual, lo que facilita es algo que, digamos, ya se hacía antes de la pandemia, pero nos dejó la pandemia porque facilita enormemente la posibilidad de dictarlos y llegar a muchas personas, conocimientos teóricos, herramientas metodológicas, que buscan fortalecer la gobernabilidad, las capacidades estatales, la democracia, el desarrollo del país. Se dividen en algunos de 40 horas, otros de 24 horas, y hay una certificación digital por curso culminado satisfactoriamente. También tenemos talleres que buscan ese componente de presencialidad que el curso virtual no te da. Son cursos de talleres por 16 horas. Venimos al campus y se generan dinámicas. Eso ha sido interesante con la pandemia, ¿no? Porque nos ha permitido ver mejor qué cosa podemos dar virtual y qué cosas no, ¿no? Son talleres de 16 horas buscando promover actividades, temas de roles, participación activa, grupos, resolución de casos prácticos, que la virtualidad no permite de igual manera, ¿no? Entonces, además aprovechamos el campus, que es tan bonito, y con las instalaciones que nos sirven precisamente para hacer una experiencia diferente con esto. Acá están algunos de los cursos, no lo voy a leer todo, pero básicamente están divididos en cursos vinculados a abastecimiento, inversión, gestión de obras públicas, gestión de contrataciones del Estado. Abajo ven los talleres prácticos en gestión de las contrataciones del Estado, taller práctico en gestión de obras públicas, en inversión de asociaciones públicas privadas. Cada uno ven ahí el número de horas que tiene los cursos. Y las temáticas son amplias, las hemos ido aprendiendo a través del tiempo. Yo les cuento que el padre MacGregor, que fue uno de los rectores más importantes de la universidad, siempre decía que habíamos logrado tener un vínculo con el mundo privado, habíamos logrado tener un vínculo con la sociedad civil, con el mundo internacional, pero que a la Universidad Católica le faltaba y debía tener un vínculo con el Estado, ¿no? Entendía que el Estado es lo que permite atar a todos esos espacios, sociedad civil, mundo privado, empresarial, y la escuela de gobierno, ya el padre no la vio, pero la escuela de gobierno es uno de los objetivos de la universidad para ir en ese sentido, ¿no? Entonces, todos estos cursos son parte del aprendizaje de la escuela. Comenzamos antes con programas muy clásicos, ¿no? Maestría de ciencia política, luego maestría de ciencia política y otra de maestría de política de gobierno y política pública, pero cada vez más estamos diversificando la oferta y actuando en temas clave para lo que es el fortalecimiento de capacidades, fortalecimiento estatal y fortalecimiento burocrático en el país, ¿no? Entonces, todos estos cursos son justamente una oferta que busca ser flexible y acercarse a los funcionarios en temas que sean de utilidad para ellos, ¿no? Políticas públicas, diseño y evaluación de políticas, planeamiento estratégico del sector público, taller en herramientas de comunicación política, ¿no? Que es un tema cada vez más importante, habilidades blandas en la gestión pública con diferentes horas. Cursos de gestión pública, regional municipal, pública y gobernanza, servicios públicos con enfoque intercultural, gestión estratégica del desarrollo territorial. Si quieren aportar a temáticas, pueden usar el código QR y acercarse y ponerlas. Y algo que ha hecho la escuela también, que es nuevo, relativamente nuevo, son los itinerarios formativos. ¿En qué consisten? En construir paquetes de cursos que te dan una certificación digital por cursos culminados satisfactoriamente. Son 104 horas académicas, son 2 cursos de 40 y uno de 24, y una insignia digital de un programa de capacitación, que es algo que se viene haciendo en todo el mundo. No estamos inventando la pólvora, es básicamente una forma más flexible en las escuelas de gobierno, que tienen su lógica propia, así como hay escuelas de negocios, cada vez en el mundo hay más escuelas de gobierno, que tienen la lógica propia de qué les sirve la academia, qué les sirve la academia, qué tipo de profesor les sirve además para aprender en estas temáticas, ¿no? Entonces, por ejemplo, los requisitos que tienen los alumnos pasar por más de 11, haber cumplido los requisitos de cursos obligatorios del itinerario, y tenemos, por ejemplo, el programa de capacitación en gestión y alta dirección del sector público a nivel regional y municipal,
un curso obligatorio de capacitación en gestión pública regional municipal, un curso de capacitación en habilidades blandas de 24 horas y uno para elegir, un electivo entre esos cursos que tienen ahí, un programa de capacitación y planeamiento y políticas públicas con enfoque intercultural, ahí sí los 3 son obligatorios, programa de capacitación en inversión pública para infraestructura, que es un tema central y los que están en la administración pública lo conocen, tienen para elegir, ¿no?, cursos de promoción y multinacional y gestión de inversiones, herramientas de gestión para la inversión pública, y luego pueden elegir en alguno de estos 2 cursos, ¿no?, el programa multianual en gestión de inversiones o curso de capacitación en asociaciones públicas privadas. Es una certificación progresiva, es la oferta que vamos a lanzar el próximo año, ¿no? Es digamos, una certificación que es distinta a los programas tradicionales de maestría, es algo mucho más ágil y que busca adecuarse a las necesidades de las personas y que les sirva también para el avance en sus carreras dentro del Estado, ¿no? Acá tienen nuestras redes sociales, pueden buscarnos. Yo estoy vinculado a la escuela desde hace mucho tiempo, es un proyecto, como todos los que trabajamos, la importancia del Estado, de la capacidad del Estado, para el desarrollo y para la ética, para el control de la corrupción, para la buena vida en sociedad. Le ponemos muchas ganas a la escuela porque creemos que es un espacio de fortalecimiento y de alianza al deseo de construir burocracias más sólidas, competentes, capaces, flexibles, ágiles, ¿no? Entonces, estas son ofertas nuevas, estamos trabajando con ellas y están un poco en la línea de lo que se viene haciendo en escuelas de gobierno de todo el mundo. Muchas gracias y gracias por invitarme a presentar esto. Gracias. Muchas gracias, profesor Dariant. Y ahora, para continuar esta parte de la ceremonia, vamos a hacer la entrega de certificados a las personas que han culminado satisfactoriamente los itinerarios formativos. Los invitamos a subir al escenario cuando escuchen su nombre. Por favor, los invitamos a pasar al estrado por la parte derecha, bueno, por la parte de izquierda del escenario. Y por haber completado el programa de capacitación en gestión y alta dirección en el sector público a nivel regional y municipal, felicitamos a Edith María Campos Costilla. Por favor, subir al escenario y la recibimos con fuertes aplausos. Sí, claro. Muchas felicitaciones. Nuevamente los aplausos, por favor. Muchas gracias. Y ahora, por haber completado el programa de capacitación en planeamiento y políticas públicas con enfoque intercultural, felicitamos a Víctor Miguel Campos Huayanca, a quien recibimos nuevamente con fuertes aplausos. Muchísimas gracias. Sí. Sí. Queremos también igualmente aprovechar para felicitar a las personas y alumnos y alumnas que no pudieron asistir el día de hoy. Y para seguir con la ceremonia, queremos reconocer a las principales instituciones que a lo largo del 2024 han demostrado su compromiso con la capacitación de sus colaboradores. Invitamos a los representantes a subir al escenario cuando escuchen el nombre de la institución. Nuevamente, también por la escalera que está a mi lado izquierdo.
Por favor, invitamos a pasar al estrado por esa escalera al Organismo Superior de la Inversión e Infraestructura de Transporte de Uso Público, OSITRAN. El aplauso, por favor. Muchas felicidades. También queremos invitar al escenario al Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional, Provías Nacional. Aquí recibimos con fuertes aplausos también. Nuevamente fuertes aplausos. Y finalmente queremos invitar al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, MINCETUR. Muchísimas gracias. Profesores. Sí. Queremos invitarlos ahora a todos ustedes para que puedan acercarse al escenario y tomar la foto grupal para conmemorar este momento, ¿no? Nuestros fotógrafos van a poder acomodarlos aquí, ¿sí? Por favor, acérquense. Sí, invitamos a todos que se pongan adelante. El fotógrafo seguro. ¿Qué tal? Por acá, por favor, para que nos podamos acomodar.
Sí, en un momento sí. Sí. Bueno, queremos agradecer en el nombre de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas a su asistencia a la ceremonia de clausura de los cursos de capacitación 2024. Ahora los invitamos a que puedan pasar al coffee break que se encuentra en el exterior, de manera ordenada, por favor. Sí. Esperamos seguir compartiendo con ustedes y que puedan ser parte, que seamos parte clave de su desarrollo personal. Muchas gracias y buenas noches.